Un joven de 20 años ha muerto en el campamento para migrantes de Las Raíces, en Tenerife. Procedía de Mali y había llegado a Lanzarote el pasado 23 de enero. Según la delegación del Gobierno, no tenían constancia de que tuviese patologías previas y están a la espera de los resultados de la autopsia. Se desplomó de repente mientras estaba cepillando los dientes. Todo está triste porque hay una persona murió aquí. El joven de 20 años había llegado desde Mali a Lanzarote el pasado 23 de enero. Según delegación del Gobierno, no tenían constancia de que padeciera patologías previas, pero nos dicen sus compañeros que les había comentado en alguna ocasión que su corazón estaba dañado. También es posible que aquí a lo mejor no haya transmitido esa queja o ese dolor tan constantemente, porque aquí hay miedo también a quejarte de un dolor porque te obligan a hacer cuarentenas muy largas, a ti y a tu carpa. Otra de las dudas es si había desfibrilador en el campamento y si se utilizó. No nos lo confirman las fuentes oficiales que hemos consultado. Los chicos que lo presenciaron no vieron que se utilizara ningún aparato para reanimarlo. Aquí no tiene plata, no tiene nada. Es verdad que tenemos dudas de si hay un desfibrilador, que por ley, según el número de usuarios que hay en este centro, debería de haberlo. Tenía 20 años y seguramente miles de sueños de futuro que se han quedado en este campamento. Pues con nosotros se encuentra Chema Santana, él es periodista especializado en migración y también asesor del Gobierno de Canarias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si has tenido alguna novedad en relación a esta noticia. Bueno, estamos en contacto con algunos de los allegados de esta persona, del chico joven de 20 años apenas que moría ayer en Las Raíces, se desplomaba a primera hora. Y bueno, pendiente de la autopsia para saber qué ocurrió, y también para ver cómo podemos o cómo se puede acompañar de la mejor manera tanto a sus allegados como a sus familiares que probablemente se estén enterando a lo largo de estos días, ¿no? Hay que insistir, no por este caso solo, sino en general, en que la fiscalización sobre los macrocampamentos debe ser un ejercicio de transparencia, porque lo que ahí adentro ocurre y los servicios de los que disponen, y dado que se produce en Canarias, creo que Canarias y en general tenemos que estar más pendientes y más presentes en lo que ocurre en los macrocampamentos, ¿no? Vamos a ver qué dice la autopsia. Sé que él había comentado a algunos allegados suyos en este macrocampamento al que llegó hace apenas 15 días que tenía alguna dolencia y efectivamente no la comunicaba a la espera de poder ser trasladado cuanto antes, ¿no? Porque si el trayecto en tierra es un infierno, el trayecto en mar es a vida o muerte, una vez que están aquí lo único que quieren es que el terreno no sea más pantanoso aún y poder salir cuanto antes hacia la deseada Europa. Tú formas parte de una comisión que se ha puesto en marcha en el Parlamento, Comisión de Estudios sobre el Fenómeno Migratorio. ¿Qué espera? Empezó a funcionar hace unos 3 meses. ¿Qué se espera de ese trabajo? ¿Qué se busca con él? Bueno, ahí hago de relator, ¿no? Hago de relator de la Comisión de Estudio de Migración del Parlamento de Canarias. Es una comisión por la que están pasando diferentes especialistas sobre migraciones, tanto en menores como en adultos, en mujeres, también desde la Guardia Civil o pronto desde el Estado y también desde la Comisión Europea. Y la idea es que los parlamentarios puedan sacar de ahí un dictamen que se propondrá y a partir del cual haya una hoja de ruta sobre la que trabajar, ¿no? Sin una concepción adanista de que todo empieza ahora, pero sí al menos tener una construcción de cuál es el escenario de Canarias, cuál es el papel de Canarias en las rutas migratorias globales, en esta ruta migratoria y qué podemos aportar, ¿no? Eso te iba a decir, ¿qué margen de maniobra tiene Canarias? El margen de maniobra, para empezar, es acoger a las personas dignamente que están en el mar, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, y especialmente con los menores sobre los que tenemos competencia, con los niños y las niñas, ¿no? Que también son hijos y también son nietos y nietas de otras personas, ¿no? Y a partir de ahí también con los adultos en cooperación con el Estado, porque es el Estado el responsable de la acogida, y con la Unión Europea, pues tratar de a las personas acogidas dar una salida digna y también hacer una incidencia más positiva con la población local, que también ve cómo cambian los paisajes, cómo cambian los recursos públicos que hay en sus barrios, sin que haya las explicaciones suficientes en ocasiones, ¿no? Entonces, creo que en ambos aspectos hay que trabajar y posteriormente también presionar a la Unión Europea y al Estado para que genere vías alternativas, ¿no? No puede ser que un chico de 20 años de Mali, un país en guerra, tenga que atravesar el desierto del Sáhara para llegar a la costa del Sáhara Occidental, embarcarse en una patera, vida o muerte, para llegar a Canarias y acabar muriendo en el campamento de Las Raíces, cuando
podríamos intentar desde la Unión Europea generar vías alternativas legales y seguras para que las personas no tengan que hacer este recorrido, ¿no? O en las proximidades de los países de los que huyen también generar alternativas, ¿no? Que creo que es algo que la Unión Europea ha dejado de promover lo suficiente. A lo largo de los años, el fenómeno migratorio en lo que tiene que ver con Canarias ha ido cambiando. Vemos que ahora, por ejemplo, las embarcaciones son distintas, son más frágiles, son neumáticas. Vemos más mujeres, que antes era prácticamente inviable pensar en una mujer a bordo de una patera, menores, bebés, y además es destacado el número importante de nacionalidades que están llegando también a las islas. Hasta 25 llegaron, por ejemplo, en el mes de enero. ¿De qué manera condiciona eso toda esta situación? Mira, hay tendencias al alza en las rutas migratorias globales, ¿no? Los que estudiamos un poco este fenómeno a nivel global vemos que hay tendencias al alza. Uno es cada vez hay más niños solos en el mundo, migrando. No solo en Canarias, en general. Menores migrando. Y a veces no son niños de 8, 7, 6. A veces son pibes de 14, 15, 16. Para algunas sociedades ya casi adultos, para otras sociedades, como aquí, por ejemplo, más en adolescencia, en edad de estudiar. Hay otros lugares a las que esa edad ya está en edad de sobrevivir. Pues cada vez hay más en el mundo, cada vez hay más mujeres en el mundo que se están moviendo, que están migrando, a veces solas, a veces en familia, a veces con niños a cargo. Y vemos que la ruta canaria va absorbiendo esas tendencias globales. Cada vez hay más mujeres en la ruta canaria, cada vez hay más menores en la ruta canaria y cada vez es una ruta más internacional. Como decías, en el mes de enero llegaron personas de 25 nacionalidades. Algo inviable hace solamente unos años cuando esta era una ruta más regional. Sigue habiendo predominancia de personas nacionales de Marruecos y de Senegal, mayoritariamente hombres, pero cada vez hay más personas de más países y de algunos muy lejanos, como puede ser Bangladesh o Sri Lanka. Minoritarios, pero con una tendencia levemente al alza. Hay que estar atentos, seguir trabajando, seguir consolidando la plataforma de acogida que hay ahora mismo, las plazas de acogida, para que no se generen, digamos, incidencias como las que se generaron en el 20 o en el 21 con respecto a la acogida de personas por los repuntes, ¿no? Que veíamos como la mala praxis política del Estado español en Canarias generó consecuencias que aún arrastramos hoy en las islas. En tu experiencia como periodista acostumbrado a abordar el fenómeno migratorio, ¿hay algún dato, alguna historia, algún caso que te haya marcado de manera especial? Trabajando en Canarias, ¿no? He abordado este asunto en otras partes del mundo, en Centroamérica, en Sudamérica, pero trabajando en Canarias hay sonidos, ¿no? Me acuerdo del rumor, del dolor de barriga que tenían decenas de personas por fuera del campamento de las raíces cuando la comida estaba en mal estado, ¿no? Era algo que me dejó realmente temblando, ¿no? Ese rumor de dolor era algo terrible. O el silencio sepulcral el 25 de octubre del 21, cuando llegaron varias personas muertas a Arguineguín, entre ellas un niño. Era un silencio que yo nunca había escuchado en un mar a las 2 de la mañana. En un puerto, ¿no? Era un silencio sepulcral a pesar de que estaban bajando personas que habían sobrevivido a una patera en la que habían muerto personas y entre ellas, como decía, un niño, ¿no? O por ejemplo, cuando trasladaron una patera a Arinaga con 23 personas, todas muertas. O también, Marta, y hay que decirlo, cuando he escuchado a niñas en un instituto donde voy a veces a hablar con los chicos y con las chicas, decir que tienen miedo a salir a la calle porque hay un centro, ¿no? Cerca, un centro de menores migrantes, y hablar sobre el miedo y ellas pensar que son racistas y hablar sobre el origen del miedo y detectar que muchas veces el miedo es irracional y que viene más de cómo nos informamos o de cómo se informan o de qué información consumen que de lo que ocurre realmente en la calle, ¿no? Yo creo que más sonidos que imágenes son los que me acompañan. Pues estremecedor eso que nos cuentas, Chema. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por habernos acompañado, por seguir haciendo ese trabajo que haces. Estaremos atentos también a la Comisión del Parlamento a ver qué se extrae, qué conclusiones salen de ahí. Gracias por habernos acompañado. Nada, un placer y muchas gracias a ustedes. Buenos días.